El tema del IICA, porque es que a la opinión pública hay que contarle realmente qué es lo grueso que hay aquí. Me gusta que Felipe haya empezado por decirle a la opinión pública: no macarticemos esto de los subsidios, ni menos en el sector agropecuario. Un país con tanta potencialidad como tenemos nosotros en el sector agrícola, en donde las grandes potencias del mundo han desarrollado el sector agropecuario es a partir de subsidios, que nosotros, sobre la base de manchar este esquema de intervención del Estado en sectores primarios de la economía como es el sector agropecuario, pues nos abstengamos de desarrollar estos modelos como lo han hecho los países desarrollados, porque cada vez que lo hacemos mal y con unos tintes de corrupción enormes. Miren, yo soy mucho mayor que la mayor parte de ustedes, y yo recuerdo que Así que todos, pero miró a Aurelio y... No, Felipe. No, recuerden ustedes que en Colombia una forma de asignación de subsidios se hacía a través del Fondo de Fomento Agropecuario y el Fondo Financiero de Desarrollo Industrial y Minero, que administraba el Banco de la República en Colombia y en la costa particularmente. Uno iba a los matrimonios y decían: ¿qué matrimonio de ley quinta? Pues la ley quinta era un subsidio que había en el sector ganadero en aquel entonces, y desde aquella época había desvíos enormes en materia de subsidios. Fíjese que este no es un caso de desvío de subsidios, para contextualizar el tema. Aquí lo que hubo fue una violación a los cupos o a los límites, a los topes de los subsidios que puedan asignarse. Eso es muy importante. Y el fraude, al parecer, ¿dónde existió? En la forma evidentemente torcida, dolosa, como se fraccionaron ciertos sujetos beneficiarios de los subsidios, que hicieron propuestas para acceder a los subsidios y accedieron a unos montos por encima de los topes o de los montos máximos previstos. Esa es la conducta punible realmente, que puede dar lugar en algunos casos a peculados, a prevaricatos, qué sé yo, en función del conocimiento que han tenido todos estos funcionarios y los propios particulares en función de su conducta dolosa. Pero ¿quién administró eso? Por eso la pregunta que hace el oyente es muy importante. No fue el Ministerio de Agricultura, fue el IICA, con quien habían contratado, habían delegado. ¿Quiere usted explicar qué es el IICA, doctor Néstor Roberto, para los oyentes? Porque es IICA, es un convenio internacional, ¿no? En teoría son funcionarios... De la OEA, es el organismo... En teoría son funcionarios técnicos. Instituto Interamericano de la Agricultura y la Agricultura, que es un organismo muy serio que había venido cooperando en Colombia, sobre todo en investigación en el sector agropecuario, sobre todo, no desde el punto de vista operativo. Pero ahí va otra, y esa sí una conducta torcida que tenemos que denunciar hoy aquí. Una manera de violentar el régimen de contratación pública y de poner barreras en la responsabilidad de los funcionarios públicos es contratar a organismos multilaterales e internacionales para que asignen recursos del presupuesto nacional. Eso sí es absolutamente impropio. Aquí se ha utilizado... Pero así se manejaron las regalías desde el 2000, ¿no? Pues así 2008. Así funcionó el país durante los últimos 20, 30 años. Con PNUD, con el programa de Naciones Unidas, el PNUD, con la OCDE, con el convenio Andrés Bello, que ha sido tan cuestionado y que ha sido objeto de miras. Todos esos y todos han servido. Bueno, lo denunció el procurador Maya. ¿Usted se acuerda a nombre de quién estaba? Manifestó que era prohibido hacer ese tipo de contrataciones. ¿A nombre de quién trabajaba José Obdulio Gaviria? Del PNUD, ¿no? Lo mismo, contrato con una organización internacional a la que el gobierno colombiano le da la plata, pero dice: contrátelo usted, yo no lo contrato. Bueno, y entonces se lavan las manos. No responden. Por ahí es por donde deben empezar las investigaciones. Es que no es posible que se haga una delegación de función pública en organismos multilaterales que a la final, fíjense ustedes, no termina respondiendo nadie de ellos. Entre otras porque los delegados no renunciaron a la inmunidad diplomática. Ahí está. A pesar Debe haber un fuero, correcto. Derivado del sistema interamericano. Correcto. Derivado del sistema interamericano. Entonces es un sistema de impunidad, el mismo que podría existir en el sistema de Naciones Unidas o en el sistema iberoamericano. El país tiene que comprender esto y ponerle un tate quieto a esas formas de contratación y de impunidad en el manejo de los recursos públicos. Esto a manera de abrebocas. Ojo con lo del IICA, ¿no? Porque su argumento conduciría a que en el Ministerio de Agricultura no hay responsabilidad de ninguna naturaleza.
Pero es para que miremos si estas estructuras lo que sirven es dolosamente a montar unos esquemas en donde haya una impunidad que se afinca justamente en el régimen de no competencia frente a esos funcionarios internacionales. Es que le digo porque tengo un mensaje aquí en Twitter, Aulas de Paz se llama este señor o señora, no sé quién es, y después de un regaño a Nicolás que no voy a leer. De esas que profieren los que no ponen el nombre. Pero no leo esa parte, ese rengloncito. Dice, y esto me parece muy interesante, dice, AIS, Agroingreso Seguro, fue la concreción del modelo de Uribe, gastar el dinero de los pobres en subsidios a los más ricos. Y a mí me parece que ahí hay un tema interesante. Aurelio Suárez, estoy comenzando apenas su primera impresión. Bueno, yo tengo una serie de discrepancias frente a lo que ha dicho el doctor Uribe y el doctor Martínez. Pero primero que todo quiero decir que apenas me dieron la noticia esta tarde, yo me acordé de la frase que repitió el exministro Fernández más de una vez en el famoso debate. Falso de toda falsedad. Resulta que no era falso de toda falsedad. Yo creo que el hecho de que ya se imputen cargos y se entre a un proceso incluso de medidas de aseguramiento no era falso de toda falsedad. O sea que lo primero que hay que señalar es que no es conducente, para decirlo en el término más amable, que un ministro de Estado salga al Congreso de la República a decir falso de toda falsedad 20.000 veces y resulta que al año aparecen el programa que él defendía y las acusaciones sobre las que él se defendía con esta frase, resultando en 7 u 8 cargos contra todo el staff del Ministerio de Agricultura y contra unos particulares. De tal manera que no era falso de toda falsedad. Pero también me acuerdo de la frase del exministro Arias cuando salió a la Fiscalía, que él pensó que tenía un cáncer y que después de que salió de indagatoria lo que tenía era una gripa. Bueno, yo creo que con la Procuraduría. Con la Procuraduría. Lo cual quiere decir que el doctor Arias puede seguir sufriendo de cáncer en este momento. Pero entrando en materia, quisiera señalar lo siguiente. No es cierto que el responsable sea el ICA. No es cierto, doctor Martínez. Y le voy a señalar lo siguiente. Los términos de referencia con los cuales se adjudicaban los subsidios están firmadas todas las resoluciones por el exministro Andrés Felipe Arias. Y es más, hay un estudio. ¿Esos términos de referencia permitían que hubiera fraccionamiento por finqueros? No, estoy diciendo que no fue una elaboración de ICA, fue una elaboración del Ministerio. Pero es que el que asignó el subsidio fue el ICA. No, un minutico, ya le voy a leer cómo es la cosa. La segunda cosa que le quiero señalar es esto. Hay un estudio de una firma muy seria de consultoría económica, que es Econometría, el doctor Sandoval, la doctora Marta Isabel Gutiérrez, de Álvaro Reyes, que le dijo al gobierno y al ministro Arias, le dijo en el estudio, esos términos de referencia van a permitir sesgos en la adjudicación de los subsidios. Hizo caso omiso del estudio y procedió a firmar los términos de referencia. Sesgos de fraccionamiento, Aurelio. Sesgo quiere decir que era un programa que favorecía evidentemente... Pero es que ese no es delito. Favorecer a los empresarios no es delito. Pero le quiero decir una cosa, el convenio... Y es que la asignación de subsidios ha hecho todo el agropecuario. Yo le pido que me dejen terminar. El ICA y el Ministerio de Agricultura con el doctor Arias firmaron un convenio con fines científicos y no con fines de adjudicación de los contratos. O sea, ahí hay otro elemento para que usted le eche en cabeza. O sea, se utilizó el mismo artilugio que se hace con el convenio Andrés Bello, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se pretendía? Se pretendía dejar en cabeza del ICA la revisión de los requisitos que se cumplían para ser asignados los subsidios sobre la base de violar la ley 80. Perdóneme una interrupción chiquita. El ICA fue el que manejó la cosa técnica. Uno puede discutir... No, porque quiero hacer esta precisión. Perdóneme un segundo. No, pero yo sí le quiero decir que el ICA, que el comité administrativo era presidido por el viceministro. El comité administrativo que terminaba definiendo todo era presidido por el viceministro. Y es más, hay un caso muy sonado en la Casa de la Familia ¿Sabe dónde se hacían esas juntas? ¿Sabe dónde se hacían esas juntas? No, pues en el ICA. Bueno, pero, claro, lo que digo es el detalle, la cosa operativa. El señor del ICA que revisaba el papel era del ICA. Pero el comité administrativo que asignaba tenía los funcionarios del ministerio. No, por eso dije que la pregunta del oyente... de mis antecesores da la idea de que el ICA era todo y estos apenas iban a entregar el cheque. No era así. Pero adicionalmente otra cosa que es todavía más grave que quiero señalarles es lo siguiente. En el caso de la familia Dávila,
una de las cuestiones que decía el convenio era que ese convenio, que el subsidio que se asignara, si el estudio lo rechazaba, no podía ser vuelto a presentar y asignar el subsidio. Sí. En el caso de la familia Ávila, le resucitaron un proyecto que había sido inicialmente definido como inaceptable por ese comité administrativo. Entonces aquí no vengamos a decir que ni es el ICA, y ni vengamos a decir que son unos funcionarios que conocemos, no, aquí hay unos cargos muy graves que desmienten lo de falso de toda falsedad, desmienten la mentira del cáncer y de la gripa, y que muestran que en ese programa sí hubo irregularidades. Ahora, el tema de los subsidios. Su teoría, usted va un poquito más allá. Usted lo que dice es aquí hubo evidentemente una complacencia, por lo menos, de los funcionarios que diseñaron. Pues mire, le digo una cosa, Néstor. Pero es que cuando la Fiscalía le entrega a un número de 7 funcionarios una imputación de cargos que son intereses indebidos en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y ese puede ser el contrato con el ICA, con motivos científicos, entre comillas, ¿sí? O prevaricato por omisión, que quiere decir que no se hicieron los controles respectivos, o violación del régimen de inhabilidades. Ustedes saben que hay una inhabilidad del viceministro Salazar con un pariente al que le fue asignado un contrato. Esto se sabe, supuesto público conocimiento. Sí, pariente de su padre, ¿no? Sí, entonces, bueno, aquí hay una cantidad de hechos que sí dicen que hay que hacer unos indicios muy serios de que aquí había una orquestación de actos indebidos y de ilícitos cometidos con estos recursos. Ahora, yo no voy a discutir sobre el tema de los subsidios agrícolas. Con toda modestia digo, ustedes saben que he escrito varios libros sobre el tema de la agricultura en Colombia, y ese no es el caso. Un día hacemos un foro sobre eso, ¿cierto? Pero sobre cómo se ubican los subsidios, qué deben ser, cuál es la diferencia entre los subsidios nuestros y los subsidios en los países del norte, etcétera, etcétera. Yo creo que nos debemos concentrar en esto. Y finalmente corregir lo que le señalé a Nicolás. El caso de peculado por apropiación no es a los funcionarios, es a los privados. Ahora, una pregunta. Felipe. ¿Quién, porque alguien tuvo que hacerlo, le dijo a los particulares que fraccionaran? ¿O fue que a los particulares se les ocurrió fraccionar el programa y el ministerio no se enteró y ICA tampoco? Sí, es decir... Ese es el punto. O sea, esa es la pregunta. Claro. La pregunta de fondo es... Entonces a los señores, no sé, locutor, ¿verdad? Entonces dijeron fraccionemos, pero hagamos las escondidas del ministerio. No, alguien tuvo que haberles dicho. Ahora, esto se puede fraccionar. Y si hay imputaciones es porque hubo dolo. No, es que lo otro sería asumir que la señora fiscal está haciendo un acto de irresponsabilidad y que está imputando a 22 ciudadanos cuando los responsables son los del ICA. Pero a ver, ahí tuvo que haber habido dolo. Y ahí es lo importante, que podamos conocer ya las pruebas, porque eso es lo peligroso. Para complementar la pregunta de Felipe es, ¿fraccionaron espontáneamente porque vieron una ventana? Es decir, si usted ve publicado ahí y dice, hombre, podemos fraccionar y de pronto nos hacemos a unos subsidios, ¿o fue diseñado con el propósito de tumbar al Estado, de estafar al Estado? Yo creo que hay que hacer una diferencia. Son dos cosas diferentes, Nicolás. Fue diseñado de buena fe, y en el camino alguien descubrió que podía fraccionar y robarse una platita. Pudo haber sido. Y le complemento esa apreciación, Felipe. Y funcionarios, sin tener un concierto para delinquir, cayeron en unas circunstancias de esta naturaleza. Seguramente hubo... El delito no se lo están imputando. ¿Cuál? El de concierto para delinquir. No, por eso digo. Lo que pasa posteriori. Claro, lo que pasa es que cuando usted ve a 7 funcionarios imputados todos con la misma conducta o relativamente la misma conducta por los mismos hechos, claro, entonces uno pensaría que se pusieron de acuerdo para entregarle los contratos fraccionados a una familia o a dos. Pero yo sí quiero hacer una observación. Déjeme acabar. Entonces, lo que yo insisto en el tema es que esto no es necesariamente un asunto de corrupción desde el punto de vista de unos funcionarios al interior de una entidad para favorecer a una familia. Que pudo haber errores que inclusive significaran delitos, es una cosa distinta. Pero yo no creo pues que 7 funcionarios... Son familias, bueno, muchas. Ahora, no podemos... Pero estamos artículos con una. Sí, porque, son dos. Bueno, pero no estamos discutiendo un juicio de valor, si uno cree o no cree. Son vives la no estamos discutiendo, salvo que usted tenga la imputación. No, estamos discutiendo, Nicolás, que aquí hay unas imputaciones. Por eso, pero usted no la conoce tampoco. Cualquiera, sino que hace la fiscal general de la Nación. Pues un ciudadano cualquiera no lo puede hacer. Sobre la base de una serie de hechos conocidos por la opinión. Es que además tampoco estamos hablando de algo oculto, de verdades que hasta ahora se están conociendo. Aquí hubo debates en el Congreso de la República suficientemente exhaustivos. Les propongo